y agradecerle a Loana, la verdad que yo sabía que ella estaba antes que yo, por eso dije hay cosas que no tengo que decir, y de hecho hay ya un montón de cosas que verán que seguro, si puedo bajar esto, ahí está, que seguro ya las ha dicho de alguna manera Loana, pero que podemos compartir e incluso profundizar con ella. Porque verdaderamente de lo que estuvo hablando Loana es de algo que trabaja fuertemente el INADI, que tiene que ver con romper con ciertas naturalizaciones, con esta cuestión de las minorías de las que todavía hablamos, en donde nos preguntamos, bueno, ¿hay minorías sexuales? Sí, las hay, somos todos, los heteros, las personas trans, todo el colectivo LGBT, pero todos, nosotros somos parte. Los y las heterosexuales somos partes de esas minorías sexuales, pero no hay minorías y mayorías en cuanto a la sexualidad. Bueno, un poco, como decíamos, ya estuvimos hablando, yo había planteado en principio poder hablar de nuevos paradigmas de la inclusión y lo que tiene que ver en materia de políticas públicas y de derechos humanos, que es lo que comparte y lo que trata de compartir el INADI a nivel nacional, sobre todo en materia de la antidiscriminación. En ese sentido, digo, si bien es repetitivo para quienes hayan por allí compartido alguna otra capacitación con el INADI, pero siempre lo hacemos, lo que preguntamos siempre es qué entendemos tradicionalmente por discriminación, por lo menos en este momento poder pensar qué es la discriminación. Rápidamente, la ley 23.592, que es una de las leyes madres, aunque hay que cambiarla ya a esta altura, ha quedado, ustedes verán, 1988. De hecho, las minorías sexuales en ese sentido estaban incorporadas en esta ley y por eso hay que reverlas, pero dice que la discriminación es la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población en razón del sexo, la raza, las creencias religiosas o políticas, la nacionalidad, la situación social, elección sexual, edad y discapacidades. Como decíamos, se está intentando cambiar esta ley porque del 88 hasta aquí, por suerte, ha avanzado muchísimo en materia de ampliación de derechos en nuestro país. Bueno, el punto de partida en cuanto a la discriminación, lo que nosotros siempre planteamos es que las prácticas sociales discriminatorias no se explican, y esto también lo dijo Loana y ya vamos a entender por qué, pero no se explican por ninguna característica que posea la víctima de la discriminación, sino por las características del grupo social, la sociedad o el Estado que lleva a cabo el proceso discriminatorio. Este tipo de prácticas comprenden la creación y o difusión de estereotipos, esta cuestión que también se plantearon en la mesa anterior, de la construcción de algunos estereotipos, de los fenotipos, como decía Loana, de la cuestión del migrante, de la pobreza, del género, de la mujer, del colectivo, de los distintos colectivos, de la salud mental. Cuando hablábamos, por ejemplo, en cuanto a las personas con padecimientos mentales, de siempre la peligrosidad, ¿no? Ese estereotipo que se genera de son peligrosos, no sabes hasta dónde. Y lo mismo nos sucede en la educación, en el sistema educativo, en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo a los chicos y chicas con trisomía 21. Bueno, decíamos, la creación y difusión de estereotipos, el hostigamiento, el maltrato, la agresión, la segregación y o la marginación sobre la base de esos estereotipos. Bueno, ¿y qué grupo? Rápido, así, necesito que algunos me ayuden. ¿En qué grupos pensamos cuando hablamos de discriminación? ¿Cuáles son los grupos en general que pensamos que han sido o que son discriminados en nuestro país? Jóvenes, discapacitados. ¿Cómo? Adultos mayores, pueblos originarios, las trabajadoras como mujeres, las trabajadoras sexuales, o sea, las personas en situación de prostitución. No tenemos una discusión en cuanto a la... pero bueno, bien, perfecto. Esos y muchos otros que no salen y que por allí estamos 40 minutos, una hora y no salen. Y no nos damos cuenta. Estuvimos hablando de las mujeres y, por ejemplo, no las volvimos a nombrar en este momento. ¿Y por qué no vemos otros grupos o por qué no vemos en general grupos? Por esta cuestión que también se planteaba en la anterior mesa y que por allí
en algunos aspectos también lo dijo Loana, porque en general están invisibilizados o naturalizados en cuanto a, bueno, por ejemplo, los migrantes y esta cuestión que siempre planteamos, del boliviano sin embargo pensamos que no es una discriminación plantearlo, ¿sí? De hecho, cuando nos dicen, bueno, se discriminan o no, no nombramos a las personas migrantes. Nos cuesta, o por ahí salen más tarde. ¿Por qué? O porque la invisibilizamos, o ambas cosas. La naturalizamos y la invisibilizamos. Y esto tiene que ver con sí algo que coincidimos y que se vino tratando en la anterior mesa, y que tiene que ver con las cuestiones de poder y las construcciones del poder. La discriminación nunca se ejerce, decíamos, sobre los sectores poderosos de una sociedad, sino que estos han logrado siempre, a través de múltiples mecanismos económicos, sociales y culturales, imponer sus intereses y su propia visión del mundo como la hegemónica y traducirlos como intereses generales de una sociedad. Esto, digo, por esos mismos mecanismos incluso pensamos, o más bien invisibilizamos, naturalizamos a otros sectores que quedan por fuera de esa construcción del poder hegemónico. La discriminación se ha ejercido siempre sobre todo aquello que se aparta, aquello que es diferente. Y aquí viene la pregunta: ¿diferente a quién o a qué? ¿Sí? Y por eso me vuelvo a la segunda filmina que pasábamos aquí en cuanto a la construcción, que no es la diferencia, voy a volver para que la veamos, que la práctica social discriminatoria no se explica por ninguna característica que posea la víctima, sino por la que construimos nosotros en cuanto al paradigma de lo normal y la hegemonía. Allí se explica. Y aquí viene. El modelo hegemónico, ¿sí? Por eso decíamos, diferente a quién, al modelo hegemónico construido, que tiene que ver con el paradigma de lo normal. Y también se ha planteado. ¿Y qué quiere decir el paradigma de lo normal? Es decir, ser normal en un país como el nuestro. De acuerdo a estas construcciones, obviamente estamos rompiendo todos los días. Ser varón, adulto, blanco, instruido, adinerado, heterosexual, católico, apostólico, romano, por lo menos en nuestro país, y sin discapacidad al menos visible, ¿sí? Lo que quiere decir que todo lo demás, o todos los demás y todas las demás, quedamos afuera. Y es importante porque esa construcción está profundamente arraigada en nuestras construcciones culturales cotidianas y obviamente y muchísimo más en nuestras instituciones, que son las que reproducen ese modelo hegemónico. Bueno, el paradigma de lo normal lo que plantea es que es ese paradigma al que deben asimilarse todos los demás, ¿sí? Implica que aquellos que no tienen esos atributos son los diferentes, los inferiores, y de alguna manera esto siempre lo planteamos, por ejemplo, con la situación de pobreza en cuanto a esta mañana o en algún otro no. Venimos también de niñez y adolescencia, y se planteaba esta cuestión de la construcción del pibe chorro, ¿sí? En donde está el estereotipo del pibe chorro, que seguro siempre, y esto digo algo que se tira siempre, lo primero que hace es comprarse unas zapatillas caras, ¿sí? Alta llanta, dice Capusotto. Y justamente, y uno lo explica, bueno, lo explica por qué situaciones, y parte por esto. ¿Qué es lo que lo asimila al paradigma de lo normal? ¿Qué es lo que lo acerca al modelo hegemónico? ¿Sí? Bueno, de alguna manera la estabilidad económica, el tener, ¿cierto? Es lo que lo acerca a no ser lo diferente. ¿Se entiende? Como el celular, bueno, muchas de esas cuestiones que tienen que ver, con construcciones culturales, vuelvo a repetir. La existencia, ¿cómo? Que bueno, son construcciones, pero por eso se naturaliza incluso la crítica. Bueno, vos sos diferente, bancátela, estás allá, del otro lado. La existencia de un modelo hegemónico implica entonces la imposición de las jerarquías basadas en la dominación y la desigualdad inherente a esa misma hegemonía. Bueno, y esto también lo planteaba hace un rato Loana, esta cuestión de que es correcto seguir hablando de grupos vulnerables, ¿sí? ¿Vos sos vulnerable? Bueno, lo que sí hay grupos vulnerados y vulnerabilizados históricamente. Toda discriminación se basa en el prejuicio. La pregunta es, bueno, ¿qué entendemos por prejuicio? Esto lo vamos a pasar porque no tenemos mucho tiempo. Venimos de discriminación. Bueno, las medidas de acción positiva son importantes porque siempre nos dicen, bueno, pero no es discriminar, obligar a que las mujeres tengan un cupo
para las elecciones, por ejemplo, en cuanto a la... Y en realidad no, porque nos fijemos incluso cómo todavía sigue siendo un mecanismo discriminador o discriminatorio la situación que en general, ¿cuántas veces se cumple realmente luego que las cámaras están compuestas por el porcentaje que dice la ley que deberían estar? Muy pocas veces. Creo que una vez hemos hecho la historia de la Cámara de Diputados del Salta, una vez estuvo alrededor del 26, 28%, se acercó. Entonces, al menos, por lo menos, poner algunas vallas, trabas, en donde decir, mirá, cuando vos componés la lista, por lo menos tenés que tener un varón, una mujer, un varón, una mujer. ¿Sí? Obviamente que hay que seguir avanzando, pero tiene que ver justamente con esta medida de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades. Lo mismo que con los cupos para las personas con discapacidad. Bueno, tema de vivienda, exactamente. Todo lo que tiene que ver con acceso a derechos, que si bien para otros y otras puede llegar a ser discriminatorio, tiene que ver con el acceso a derechos y con los derechos, sumar derechos. Hace un rato se planteaba en la situación carcelaria, ¿sí? En donde decir, bueno, hablamos de los derechos de los otros, pero ¿y los nuestros? Cuando en realidad hablemos de los derechos de los demás, hablemos de los derechos, pero son los derechos de todos y todas. Y aquí hay históricamente un sector que es el que está en situación de cárcel o las personas con padecimiento mental, que históricamente han sido vulneradas en sus derechos. Y estamos hablando específicamente de eso. Obviamente que luego hay internamente cuestiones que redefinir, que discutir o incluso que visibilizar. Pero en ese sentido siempre no podemos hablar de un derecho por sobre el otro, bueno, pero siempre hablamos de los derechos de los ladrones, de esto que se plantea siempre. Y los derechos de nosotros, esas personas en general son las que están del lado, o se supone que están del lado de lo normal, del paradigma. Todo lo demás para esas personas, para la que dices a esa persona, tiene que ser la cárcel, la situación de esclavitud o cualquier otra cosa. De los derechos no se habla, bueno, nos podríamos pasar hablando horas en cuanto a la construcción incluso de las normalidades y de los derechos y de cómo nos han garantizado derechos históricamente a unos y no a otros, para acceder, por ejemplo, a una posición económica distinta. Bueno, de racismo también se ha hablado aquí. De cara a los seres humanos, considerarlo sinónimo de subespecie es erróneo. Esto lo planteamos siempre, sobre todo en las cuestiones fenotípicas, porque ya vamos a ver que en realidad el concepto de racismo ya ha sido, ya está perimido. Pero bueno, pues es la única especie de homínido sobreviviente, es la Homo sapiens sapiens, es decir, todos los hombres de la Tierra somos iguales, somos Homo sapiens sapiens, no hay razas, no somos raza coli y raza ovejero alemán, somos todos iguales. Hay diferencias fenotípicas, pero que no significan diferencias cromosómicas. Bueno, el concepto de raza aplicado a seres humanos ha perdido la consistencia pretendiblemente científica que se le atribuía, pero el racismo subsiste como matriz cultural. Según la UNESCO, el racismo es la valoración generalizada y definitiva de diferencias biológicas reales o imaginarias en beneficio del acusador y en detrimento de la víctima a fin de justificar una agresión. Bueno, sigamos, esto está bastante buena la cuestión de la estructura que sostiene el racismo, pero vamos a seguir. El trasfondo del discurso racista, justamente todo discurso racista es en definitiva un intento de sojuzgamiento sobre los demás. Importante las visiones de Butler y de Foucault sobre que vidas merecen ser vividas y que muertes merecen ser lloradas. Bueno, toda práctica discriminatoria es violenta, los mecanismos... Bueno, y esto estuvimos hablando todo el día aquí, se ha hablado a la mañana y se ha hablado en este momento, sobre todo los mecanismos que operan para el ejercicio de la discriminación y que tienen que ver, sobre todo, con dos mecanismos, el de las instituciones, ¿sí? Y el aparato educacional es el que más reproduce las construcciones de poder y de hegemonía para luego ponerlas al servicio de la discriminación, y el lenguaje. El lenguaje es justamente el estructurador básico de nuestras categorías de pensamiento y es un mecanismo de producción y reproducción simbólica e ideológica que reproduce y refuerza la discriminación y los prejuicios. Esto lo dijimos hace un rato con varios ejemplos que hemos utilizado en cuanto a los mecanismos de poder, en cuanto a la pobreza, a la inmigración, a la identidad sexual, a la identidad de género, a la elección sexual.
Y con respecto a la escuela, bueno, la escuela ha sido siempre concebida como reproductora de los modelos sociales patriarcales y jerárquicos. Esto también lo había remarcado porque tiene que ver sobre todo con esa construcción binaria, patriarcal y heteronormativa de la que hablaba hace un rato aquí Loana, y que bueno, que tiene que ver con esa construcción que vemos cotidianamente en las escuelas y que se reproduce día a día. Tenemos muchísimas consultas en cuanto a la escuela, los psicólogos y psicólogas de la escuela que vienen y nos dicen, bueno, el problema es que el reglamento dice que tienen que venir con vestido, pero hay chicas que son medio varoncitos que quieren venir de pantalón. Y digo, ¿cómo se reproduce todo esto? Pero nosotros le tenemos, porque los padres quieren que vengan de pollera, ¿sí? Pero no hay otra forma, no hay otro mecanismo, no hay otro tipo de vestimenta pensado. No, las nenas tienen que venir de pollera y los nenes de pantalón. Bueno, tiene que ver con construcciones que se dan cotidianamente en las escuelas y en los colegios y que tenemos que trabajar. Se internalizan no solo los conocimientos o la ausencia de conocimientos, sino también la cosmovisión que nos transmite la escuela. El sistema de lealtades, valores y disvalores, por allí lo veo a Agustín Fernández y él trabaja muchísimo, sobre todo la cuestión de la cosmovisión que se transmite en las escuelas y sobre todo con los pueblos originarios, ¿no? En cuanto a la ausencia de la cosmovisión. La escuela como institución es una caja de resonancia de la sociedad a la que pertenece, sociedad muchas veces discriminatoria. Sin embargo, la escuela también tiene la capacidad de ser el motor de cambio hacia una comunidad más diversa e inclusiva. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Ya estoy? Un minuto me quedo, bueno, me voy. ¿Sabés qué voy a hacer? Nosotros tenemos algunos documentos temáticos que pueden bajar de la página del INADI, de educación, sobre salud. Había preparado algo más sobre la escuela, sobre todo que tiene que ver con estadísticas de UNICEF, y sobre salud, sobre todo de los modelos de salud. De todas maneras se ha hablado muchísimo, y me quiero ir al final. Solo como para plantear esta cuestión de la igualdad en la diversidad, que el objetivo al que debe tender nuestra sociedad es la vida en pluralidad y democracia, incorporando el respeto a las diferencias, el respeto y no la tolerancia, que es importante también, porque siempre decimos, bueno, hay que ser tolerante. Tolerante es otra cuestión que el respeto. Tolerar es decir, bueno, yo la verdad que no me los aguanto, pero los tengo que tolerar como sea. La verdad que, y sí, porque me lo dicen, y en realidad de lo que estamos hablando es del respeto por la diferencia, de respetar la diferencia, de entender la diversidad, de comprenderla y además de alguna manera compartirla. Decíamos, vuelvo a repetir, el objetivo al que debe tender nuestra sociedad es la vida en pluralidad y democracia, incorporando el respeto a las diferencias como parte constitutiva de la modernidad. Y entendiendo que lo opuesto a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Y de esto se trata. Cuando decimos lo tolero, en realidad lo que estamos haciendo es ser desiguales con el otro, porque lo que estamos diciendo es todo esto, yo sé que es todo esto, que son todos estos estereotipos y prejuicios con lo que cargo a esa persona, pero no puedo hacer otra cosa, lo tengo que tolerar. El respeto es justamente entender y comprender la diferencia. Muchas gracias.